Ok, en nuestra siguiente clase vamos a trabajar con lo que son las carpetas comprimidas. Recuerda que, estamos dándole seguimiento a las unidades de medida de almacenamiento de datos y a las unidades de medida. Recuerda que las unidades de medida de almacenamiento de datos se utilizan para medir el tamaño de los archivos, mientras que las unidades de almacenamiento de datos son aquellas en donde se almacena la información, como pueden ser los discos duros, las memorias de tipo USB, los disquetes, las cintas de respaldo, las memorias SD, etcétera. Ahora, fíjate que algo que está sucediendo actualmente es que la cantidad de espacio que están utilizando tanto las fotos como los videos, y en general archivos de programas, pues como de CorelDRAW, que es para diseño gráfico, posiblemente de Photoshop, y todo esto son archivos muy grandes que pesan mucho y que cuando tú quieres enviar, por ejemplo, por correo electrónico hacia una persona o alguna imprenta, pues se dificulta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el tamaño es muy grande y entonces el correo electrónico no te permite enviarlos. Hay aplicaciones que se especializan en transferir información muy pesada, pero recuerda, entre más ligero sea el archivo, es mejor. ¿Por qué? Porque va a ser transferido mediante internet o incluso copiado a tu unidad de almacenamiento de forma más fácil. Entonces, existe algo que se llaman carpetas comprimidas. Se utilizan mucho para que los archivos que tú tienes, que son de un espacio muy grande, pues se hagan más pequeñitos y puedan ser más ligeros al momento de copiarlos o de enviarlos por medio de internet. Estas carpetas comprimidas se utilizan mucho en el correo electrónico. Cuando tú vas a enviar algo por correo electrónico, lo mejor es que sea comprimido para que se adjunte más rápido, para que llegue a la persona de manera más sencilla, ¿sí? Y para que no tengas problemas al momento de adjuntarlos. Entonces, ¿qué es una carpeta comprimida? Bueno, la compresión de los archivos nos ayuda a reducir el tamaño de los archivos en nuestra computadora. Se trata de una tecnología pensada para ayudarnos a ahorrar espacio en nuestro disco duro o en cualquier unidad de almacenamiento. Pero aquí nos dice que sobre todo a la hora de enviar los correos electrónicos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque servidores como Hotmail o como Gmail tienen un espacio limitado para que tú puedas enviar tus archivos. Así que, existen programas de compresión que nos permite que los archivos se puedan hacer más pequeñitos y de esa manera pues poderlos enviar con mucho mayor facilidad. Algunos de los programas más comunes para que podamos nosotros compartir son, por ejemplo, WinRAR. WinRAR, si te das cuenta, aquí te pongo su icono, que son los libros agarrados con un cinturón. Recuerda que te explicaba anteriormente lo que es un archivo que viene con un nombre y una extensión. En este caso, los archivos de WinRAR tienen la extensión .rar. Pero no es el único. También existe un programa que se llama WinZip. Este ya es de hace mucho tiempo, ¿sí? Se sigue utilizando, pero fue creado ya hace muchos años. Fue de los primeros, se llama WinZip. El icono es como este archivero que está comprimido por unas prensas de metal y la extensión es zip. Y finalmente el 7zip o 7zip, que su extensión es .7z, y si te das cuenta el logo es un 7 y bueno, aquí nos dice 7zip. Cualquiera de estos son muy comunes utilizarlos en la computadora. Es importante mencionarte que estos también se denominan compresores. Estos compresores los tienes que descargar de internet y los tienes que instalar para poderlos utilizar. Sin embargo, ¿qué te crees? Que actualmente Windows en la versión 10 ya te permite comprimir archivos sin necesidad de tener compresores de este tipo. Digo, te los menciono porque tienen muchas utilidades, estos. Incluso puedes comprimir utilizando
contraseñas para mayor seguridad. Es importante también mencionarte que un archivo comprimido, al utilizar menos espacio, haz de cuenta que tuvieras tú una hoja de tu cuaderno, ¿sí? Esa hoja de tu cuaderno, si tú la arrancaras y haces una carta para tu boyfriend, entonces, y la quieres guardar en tu bolsa de tu suéter, entonces lo que tendrías que hacer es doblarla, ¿cierto? No puedes agarrarla del tamaño como tal arrancaste y meterla en la bolsa de tu suéter porque no cabe. Entonces lo que vas a hacer es doblarla y ahora sí meterla en tu bolsa. Si tú quisieras leerla, necesariamente tienes que sacarla, desdoblarla para poderla leer. Esa es la misma situación que sucede cuando trabajamos con archivos comprimidos. Un archivo comprimido no se puede editar, es decir, no le puedes realizar modificaciones, solamente lo vas a poder ver. Ajá. Si quisieras editarlo, lo que necesitamos hacer es descomprimirlo. Entonces, este archivo que tengo aquí en la pantalla, mediante el cual te estoy explicando, también lo voy a subir para que hagas tus anotaciones en tu cuaderno. Vamos a ver prácticamente cómo es que se comprime. Mira, cuando nosotros vamos a comprimir un archivo, aquí nuevamente estamos viendo la parte de mi computadora. Tengo un archivo que se llama Smile, ¿sí? De hecho, voy a cambiar un poquito la vista para que los veamos más grandes. Ajá, aquí está. Este archivo que se llama Smile, vamos a ver qué tamaño tiene. Recuerdas que en la clase anterior te expliqué que presionas botón derecho y le das un clic en propiedades. Entonces en este momento te da el peso. Dice que el tamaño de este es de 2.66 megabytes. Es decir, es un archivo que no es tan pesado, pero aún así podríamos comprimirlo. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer. ¿Te das cuenta entonces que botón derecho, propiedades o también en esta versión el simple hecho de colocar el puntero del mouse encima te dice qué tamaño tiene? Te dice que es un archivo con extensión BMP que tiene una resolución de 1300 por 60 por 684 y que pesa 2.66. Entonces, bueno, vamos a comprimirlo. El procedimiento para comprimir va a ser el siguiente. Ok, el procedimiento entonces para comprimir va a ser el siguiente. Vas a ubicarte en donde está el archivo que quieres comprimir y vas a presionar tu botón derecho. Entonces, observa lo siguiente. Yo tengo instalado en mi computadora WinRAR, por tanto me aparecen estas opciones que serían añadir al archivo, añadir a SmileRAR, etc. Lo que yo voy a hacer es, en lugar de seleccionar cualquiera de estos, en tu computadora va a existir la opción que dice enviar a. Entonces, al seleccionarla, vas a tener disponible esta opción que te dice carpeta comprimida en zip. Incluso si tú lo observas, es una carpeta que tiene un pequeño cierre. Así es como lo vas a seleccionar. Va a ser botón derecho sobre el archivo, enviará, carpeta comprimida en zip. Lo presionamos y automáticamente te va a mostrar la carpeta comprimida. En este caso, como yo tengo instalado WinRAR, por eso me aparece ya el archivo que dice Smile, pero con unos libros agarrados con el cinturón. Si tú no tienes WinRAR, lo que te va a aparecer en tu pantalla es una carpeta amarilla con un cierre, y entonces en ese momento ese archivo ya, o esa imagen o archivo ya está comprimido. Ahora observa algo importante. ¿Cuánto pesa el archivo? ¿Recuerdas? El archivo original pesa 2.66 megas. ¿Cuánto pesa el nuevo archivo? Si pones el puntero del mouse, pesa 9.21 KB. ¿Hay una diferencia? A lo mejor no lo recuerdas, pero quedamos que un megabyte pesa 1024 kilobytes. Entonces, este archivo pesa 2.66, es más de 2000 kilobytes. Esos 2000 kilobytes al momento de comprimirlos llegaron a tan solo 9.21 kilobytes. Es decir, la compresión que hizo fue tremenda. Este archivo tú ya lo podrías mandar sin mayor problema por internet, a correo electrónico, meterlo en tu USB o en cualquier unidad y va a utilizar menor cantidad de espacio. Esa es una ventaja. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cuáles son los archivos que no tiene tanto sentido comprimir? Los archivos MP3 que son de música o los MP4 que son de video, no tiene sentido comprimirlos con este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque realmente no comprimen nada. Estamos hablando que ese tipo de formatos ya son altamente comprimidos, por eso es que los utilizamos comúnmente. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tienes una carpeta comprimida de este tipo, también lo que tú puedes hacer es meterle más archivos. ¿Para qué? Pues para poder comprimir todavía mayor información dentro de la misma carpeta. Lo que haces únicamente es tomar el archivo que quieres y lo vas a arrastrar encima de tu carpeta comprimida. Si te das cuenta, en este momento aparece un botón que dice copiar, y en este momento, si tú lo sueltas, automáticamente el archivo que yo estoy poniendo encima se va a comprimir. ¿Ok? El procedimiento para comprimir entonces fue muy sencillo. Ahora fíjate, queremos descomprimirlo, porque recuerda que si no lo descomprimimos no lo podemos editar. Entonces, para descomprimirlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este archivo que yo tengo aquí lo voy a eliminar. Vemos el archivo de la carita, lo voy a eliminar. Ajá, ya no lo tenemos, pero en la carpeta tenemos nuestro archivo comprimido que se llama Smile. Entonces, vas a presionar el botón derecho del mouse, vas a seleccionar la opción que te dice extraer aquí. Ajá, y al momento de darle extraer aquí, automáticamente el archivo se va a descomprimir y aquí ya lo tienes. Mientras tú conserves el archivo .zip o .rar, pues vas a poder sacar las copias que sean necesarias, es decir, descomprimir los archivos que tienes ahí dentro. ¿Sale? Si el archivo después de descomprimir ya no te sirve, entonces seleccionas y eliminas. Y en este momento pues ya tienes tu archivo descomprimido. ¿De acuerdo? Tanto los archivos con extensión zip o los archivos rar se pueden abrir tanto en WinZip como en WinRAR. ¿Ok? Espero que no tengas realmente duda en el procedimiento de comprimir y descomprimir. ¿Qué es lo que vas a realizar como práctica? Bueno, lo que vas a hacer es el archivo que yo te voy a subir, que es precisamente el de carpetas comprimidas. Lo que vas a hacer tú es descargarlo. Ajá. Una vez que esté descargado, lo vas a comprimir y me lo vas a subir al Classroom, ya comprimido, para que yo vea que sí sabes comprimir archivos. Y si no puedes enviármelo al Classroom, entonces envíamelo por WhatsApp. El chiste es que yo vea que el archivo que tú ya tienes está comprimido. ¿Sale? Voy a dejarte de todos modos al final del documento una descripción de la práctica que debes de hacer.